Psicoanálisis. Saludos a todos. Pensemos en lo más profundo de nuestra mente, que nos lleva a situaciones adversas o difíciles, en las que la decisión será una herramienta fundamental que va a partir del psicoanálisis. Claro, esto se divide en tres: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, que posteriormente les voy a explicar cada uno de ellos. Pero nos preguntamos, ¿dónde surgió el psicoanálisis? El psicoanálisis surgió en Leipzig, el primer laboratorio de Sigmund Freud, Alemania, 1879. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, quien denomina el psicoanálisis como una estructura psíquica, más allá de la conciencia. Freud lo clasifica en tres entidades con distinto propósito. Lo clasifica en el yo y el superior. Además, él afirma que de la personalidad humana surge del conflicto entre nuestros impulsos instintivos, es decir, la fuerza en la agresividad y la sexualidad. Por un lado, y por el otro, los límites que se les imponen. Estos estimulan la actividad humana. Sigmund Freud alucía todo a lo que es el sexo, a la sexualidad. Además de que él clasifica en sus mecanismos de defensa. Para Sigmund Freud, los mecanismos de defensa son principalmente inconscientes, que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos que producirían ansiedad, sentimientos depresivos o una herida en la autoestima. Sigmund Freud lo divide en seis. El primero es la represión. ¿Qué quiere decir la represión? La represión se refiere al mecanismo mediante el cual el inconsciente nos hace olvidar eventos o pensamientos. Luego viene lo que es de proyección. Es el mecanismo por el cual sentimientos o ideas dolorosas son proyectadas hacia personas más cercanas que tú tienes. Bien, luego viene lo que es la negación, que se denomina así por el fenómeno en el cual el individuo trata de factores obvios de la realidad, como si no existieran. Bien, luego viene lo que es la introyección, que es la incorporación subjetiva por parte de la persona, que son característicos de otra. Y la regresión, que es el retorno a un funcionamiento mental de nivel anterior, más infantil. Bien, tenemos por último a lo que es la formación reactiva o reacción formada, que sirve para prevenir pensamientos dolorosos o comprometidos que posteriormente puedan emergir. Bien, acá nos ve nuestro amiguito y nos dice, ¿quieres saber más? Por otro lado, el aparato psíquico de la personalidad se divide en tres, las cuales son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Bien, el consciente es el dominio y control del pensamiento, es decir, el control de lo moral. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas acciones que realizamos, pero voluntariamente, somos conscientes de ello. Luego tenemos el preconsciente. El preconsciente son pensamientos y vivencias que son conscientes, que no son conscientes, pero pueden serlo. Y el inconsciente es dictado por el placer y los impulsos, es decir, no lo hacemos a voluntad propia, sino nos dejamos llevar por el placer y los impulsos. Por otro lado, llegaría Carlos Jung, que era que llega con su teoría neopsicoanalítica. Carl Jung consideraba dentro del psicoanálisis principales sistemas, que son el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Él los divide en dos. Bien, el inconsciente personal, ¿en qué consiste? El inconsciente personal consiste en experiencias olvidadas e ideas no desarrolladas que pueden emergir o surgir de nuevo en la conciencia en algún incidente o una sensación que haga que la recordemos. Bien, por otro lado, tenemos el inconsciente colectivo.
que básicamente son comportamientos y recuerdos heredados de generaciones pasadas. Carl Jung dice que aquellos recuerdos colectivos son consecuencia de las experiencias desde tiempos prehistóricos, a los cuales llamó arqueotipos. El papel de los arqueotipos. El papel de los arqueotipos básicamente es cuando el lado femenino surge en la personalidad masculina o también el lado masculino surge en la personalidad femenina. Y a esto lo denomina como el sexto opuesto. Bien, para finalizar, el psicoanálisis es muy importante en la actualidad. Pone a jugar formulaciones a su favor. Es una herramienta de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que el psicoanálisis hasta la fecha sigue teniendo vigencia. Sigue sirviendo para entender el comportamiento humano y para realizar terapias y ayudar a las personas. Bien, y acá nos dice que es un ejercicio saludable de crecimiento y apertura hacia el conocimiento. Es decir, el psicoanálisis es importante hasta la fecha. Muchas gracias.